El nacimiento de una nación. Es una película de cine mudo estrenada en 1915 dirigida y producida por David W. Griffith, protagonizada por Lillian Gish, Mae Marsh y Henry B. Walter. Basada en la novela de Classman de Thomas Dixon, narra las vivencias de dos familias amigas que representan al sur y al norte de los Estados Unidos en el contexto de la Guerra de Secesión, los Cameron y los Stoneman. El coronel Cameron, primogénito de su familia, está comprometido con Elsie Stoneman. Cuando estalla la guerra civil, los primeros apoyan a los confederados en su defensa del esclavismo, mientras que los Stoneman se mantienen leales al gobierno federal de Abraham Lincoln. Después de la guerra, con la victoria del gobierno federal, se inicia el periodo de reconstrucción del sur, en el que la comunidad negra, antes esclava, adquiere derechos. En la película se muestran unos individuos negros que ahora son la nueva autoridad. Son mayoría en las cortes, adquieren las propiedades que antes eran de los blancos y se dedican a causar el desorden. La película hace un gran esfuerzo en hacernos ver que el antes tranquilo y próspero sur ahora está en manos de unos libertos, salvajes, incultos y llenos de odio. Todo con el beneplácito de los norteños, entre ellos de la familia Stoneman. Ante este caos, el coronel Cameron y la resistencia esclavista deciden crear el Ku Klux Klan, una organización paramilitar que se dedicaría a proteger el sur de la amenaza liberta. En el desarrollo de la trama vemos como la hija pequeña de los Cameron muere tras tirarse por un barranco cuando estaba siendo perseguida por un liberto, que pretendía abusar de ella. A su vez, el líder de los libertos pretende casarse con la hija de los Stoneman en contra de su voluntad. Al final de la película, en un acto de glorificación, el Ku Klux Klan consigue salvar a la población, ajusticiar a los libertos y retornar el orden y la paz al sur. Los Stoneman y los Cameron se reconcilian, simbolizando así la nueva unidad de los estados. Evidentemente, toda esta historia no sucedió tal cual. Tanto la novela de Dixon como esta película son una reescritura de la etapa de reconstrucción desde una visión supremacista. Hay que entender que Griffith procedía de una familia sureña que apoyó al bando confederado durante la guerra. Eran terratenientes esclavistas con grandes propiedades de algodón. Con la guerra lo perdieron todo y quedaron en la ruina. Es importante entender esto para comprender la visión que tenía Griffith sobre los sucesos históricos de la reconstrucción. La película, como el propio nombre indica, no pretende alabar la guerra ni echarle la culpa de la situación a los norteños. Para Griffith, la culpa de la situación social era de los libertos. Esta película fue un auténtico éxito en taquilla que además contribuye a crear el mito de la América Blanca. Los integrantes del Ku Klux Klan son mostrados como valientes héroes que se enfrentan a los libertos para proteger a su pueblo. Llama la atención la secuencia de la taberna en la que son necesarios hasta 10 negros para hacer frente a un blanco. Ante la evidente criminalización de la comunidad negra que nos quiere mostrar la película, ningún actor afroamericano quería participar en ella. De hecho, durante el estreno, se desataron protestas que tildaban de racista y de apología del Ku Klux Klan al director. Es por ello que todos los libertos de la película son blancos caracterizados como negros, con la cara pintada y los rasgos remarcados casi a modo de burla. Griffith se defendería de las acusaciones de racista más adelante con una película llamada Intolerancia, estrenada al año siguiente, en la que hacía una reflexión sobre la crueldad del ser humano. El nacimiento de una nación es una cinta adelantada a su tiempo que marca un antes y un después en el desarrollo de la narrativa cinematográfica. Es la primera película que cuenta una historia más o menos con sentido, y no solo se limita a mostrar una sucesión de imágenes. Aunque sea muda, el uso de intertítulos explicando cada secuencia nos da una sensación más parecida al cine con diálogos que llegaría una década más tarde. Las academias de cine hablan de esta película como la gran introductora del lenguaje audiovisual. Griffith nos muestra una introspección de los personajes hasta entonces inédita. Utiliza en algunos momentos planos más cortos para dar peso al desarrollo psicológico de cada personaje. Ya no solo importa lo que se ve en la pantalla o lo que cuenta la historia, sino que tenemos en el rostro de cada actor y cada actriz un lenguaje implícito que será imprescindible en lo que queda de historia del cine. También llama la atención el uso de fundidos a negro en determinados cambios temporales que se dan en la historia. Hay una secuencia muy destacable que evidencia las aportaciones de esta película al desarrollo del cine, y es la de la persecución de la hija pequeña de los Cameron por el monte. Se nos muestra a modo de montaje paralelo unos minutos de suspense en el que, al mismo tiempo que la persecución, vemos cómo el coronel Cameron se da cuenta de la situación y sale en busca de su hermana. Hay cientos de detalles técnicos que pueden analizarse de esta película. La utilización de la iluminación en los rostros de los personajes, el uso de la profundidad de campo o el movimiento que se da en algunos planos. Todas ellas totalmente innovadoras para la época en la que está rodada.
Es por ello que, a pesar de tener un claro tono supremacista y racista, esta película es estudiada a día de hoy en todas las grandes academias de cine. También sentará las bases de lo que será el cine propagandístico a lo largo de la historia, desde el cine soviético, pasando por las películas de la Alemania nazi o de la Italia fascista, hasta el Hollywood antirruso de la Guerra Fría. Por la influencia técnica y literaria que ha tenido, es imposible no considerar El nacimiento de una nación como una obra maestra adelantada a su tiempo. Es posible que al ser más de 3 horas de metraje mudo en una trama que se desarrolla de forma muy lenta, pueda hacerse algo pesada, pero es totalmente recomendable para cualquier persona que quiera entender en profundidad la historia del cine.